Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando una vez más esta entrevista verdadera. Vamos a hablar con un hombre que fue, de alguna manera, visibilizó y además fue la cabeza de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Hablamos de esta organización que reúne a trabajadores de empresas mineras grandes y que son subcontratados. Le vamos a preguntar en detalle de eso, pero hizo noticia hace muy poquito porque estuvo, como fue nombrado, delegado agregado, ese es el nombre formal, agregado laboral en la Embajada chilena en España, y él renunció a propósito de lo que pasaba con la Confederación en las regiones del norte por una movilización larga que todavía se prolonga en El Salvador. Estamos con Cristian Cuevas acá en el estudio. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Gracias, Beatriz, y gracias al equipo de la red de este programa. Entrevista verdadera, usando ese hashtag pueden preguntarle ustedes directamente a Cristian Cuevas y hacer los comentarios para que los leamos durante el programa. Cristian, cuando renunció, ¿quedó muy decepcionado de este gobierno? A ver, yo creo que mi renuncia obedece a una profunda reflexión de esas horas, por los sucesos que estaban ocurriendo en El Salvador. Fue justo después de la muerte de un trabajador a manos de Carabineros. Claro, de Nelson Quisquillao, y la violenta represión que estaban afectando a mis compañeros, a quien conozco en Diego de Almagro, El Salvador. Y yo la verdad que no podía estar ahí asumiendo esta tarea de agregaduría laboral, desplazándome como un vocero del gobierno en la agenda laboral, cuando en nuestro país se estaban resolviendo los conflictos laborales o sociales, ¿cierto?, bajo la mano de la represión, y en este caso bajo la muerte de nuestro compañero Nelson Quisquillao. ¿Sintió usted que no pertenecía a eso? No, yo no soy parte de eso. Yo no puedo, en términos éticos y políticos, dar la cara en función de una acción que está reprimiendo y golpeando a los sindicatos en Chile. Entonces, yo tenía que tomar una opción, es continuar, ¿cierto?, en esa tarea y esta responsabilidad institucional que me delegó la presidenta Michelle Bachelet, o obviamente asumir o volver al país y tomé la mejor decisión, que es una decisión profunda, ética, y que tiene que ver también con dar lecciones al país. El comportamiento que tenemos que tener los actores políticos cuando asumimos esta responsabilidad, y que también lo han vivido otros actores en sus responsabilidades, en sus trabajos. Me recuerdo tú misma, ¿cierto?, cuando estamos o no, ¿cierto?, en esta situación de asumir una tarea, esta responsabilidad política, pública, en lo laboral, pero nosotros no podemos ser ciegos ante una situación que afecta a miles, o en este caso específico ante la represión que se vivía con los trabajadores tercerizados de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Cristian, ¿y cómo tomaron en la embajada y en el gobierno tu renuncia? Mira, la verdad es que en la embajada, y tengo que ser muy claro en esto, y de mis compañeros, de nuestros agregados y de todo el equipo, incluso los agregados de las Fuerzas Armadas que están allá, culturales, el propio embajador en general, de mucha respaldo en tanto a entender las razones y de esto que se me ha comentado por todo el país, ¿cierto?, de esta dignificación que se hace en función de despojarte de esta responsabilidad, pero pensando en los otros. Y eso, la verdad, que no todo el mundo lo hace, pero uno lo hace bajo la convicción que por años yo por lo menos he desarrollado desde la esfera pública. Cristian, después de lo que pasó, después de esta opción por renunciar a ese cargo, de lo que estábamos conversando, tú hoy día, y esto tiene que ver con el partido al que perteneces, que es parte de... Pero yo tengo una mirada crítica en la forma en que se están haciendo, y eso siempre lo he expresado en los espacios, cierta discusión democrática del partido, como también a nivel público. O sea, yo creo que acá una cosa es la responsabilidad del gobernar, pero otra cosa es que es la responsabilidad mayor que tenemos nosotros también con quienes nos eligen y a quienes representamos. Y en ese sentido, yo por lo menos, y en lo que a mí, en lo que yo he construido o he sido parte de este imaginario, ¿cierto?, mi primera responsabilidad es el movimiento social y los trabajadores. A ese lugar pertenezco, y desde ese lugar yo llegué a donde estuve en la agregaduría laboral. Ahora yo creo que hay que apoyar, ¿cierto?, las acciones que desde el gobierno se emprende, pero también ser muy crítico cuando las cosas no van por el camino por el cual este fue elegido, y en eso yo no tengo doble discurso. Pero te quiero reiterar la pregunta, ¿te sientes parte del gobierno? Hoy día yo no tengo responsabilidad en el gobierno, el Partido Comunista es parte del gobierno.
Cristian, ¿por qué no nos explica un poco, porque esto es interesante, creo que hay harto desconocimiento, sobre todo por la movilización, y ya voy a entrar a eso con más detalle, la movilización hoy día de la Confederación de Trabajadores del Cobre, más bien en esas comunas que mencionaba, que son Diego de Almagro, Salvador, Calama también. ¿Cuál es la relación? ¿Qué pasa hoy día con los trabajadores, por un lado, que están contratados en el cobre, específicamente Codelco, y su relación o lo que hacen los que están subcontratados? ¿Cómo se da ese no equilibrio hoy día que hay entre las funciones? Bueno, primero que el movimiento de los trabajadores contratistas, liderado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, que hoy preside Manuel Ahumada Letelier, un compañero que fuimos parte de los constructores de este movimiento. Visibilizamos, tú bien sabes, y los que nos ven en la casa, desde el 2006, 2005 y la irrupción en el 2007 que visibilizó la situación de precarización que se vivía en el mundo del trabajo. Esto también con el propio obispo de Alejandro Goy, ¿cierto? Fue parte de la mesa de trabajo y de facilitación de este acuerdo. El tema es que ante una misma situación de trabajo hay situaciones de discriminación. Incluso es más, en el 2008, cuando la propia Dirección del Trabajo constató que habían miles de trabajadores subcontratistas que cumplían funciones al interior de la estatal y también en las mineras privadas, en este caso en BHP Billington, finalmente lo que hace es se mata esa ley y obviamente se impide que los trabajadores puedan asumir esas funciones al interior de la estatal. Entonces, que claro, aquí se trata de instalar un tema que hay una disputa entre trabajadores. Primero, ser muy claro en esto. Los trabajadores contratistas o los trabajadores de planta son nuestros padres, nuestros hermanos, somos una sola familia. Lo que ocurre es que el modelo genera esta situación de precarización y discriminación entre unos y otros. Y esto no tan solo se vive en la industria minera. Hoy día, por ejemplo, yo estuve en la manifestación con los trabajadores del Sindicato Unificado del Metro, donde ellos demandan temas que son de alguna manera de mínimas condiciones, que tienen que ver con la dignidad del trabajador y su seguridad. Y por tanto ahí también hay miles, 2/3 de los trabajadores en el metro que están bajo el régimen de subcontratación, que mujeres que obviamente en las cajas tienen que estar con pañales para poder, ¿cierto?, resolver temas que tienen que ver con su propia dignidad. Pero eso pasa en la práctica. Pasa y se denuncia. No es que no esté contratado. Lo que ocurre es que las empresas, en vez de corregir esa situación de condiciones de precarización y de abuso, pagan las multas y obviamente la situación de las trabajadoras y trabajadores no se corrige. Eso pasa con los tercerizados. Entonces es una realidad que no tan solo es en la industria del cobre, sino que también se extiende masivamente en distintos lugares y áreas de trabajo de nuestro país. Cristian, voy a seguir más en profundidad con eso. Vamos a una pregunta que llega a través de las redes sociales ocupando el hashtag entrevista verdadera. Revisemos. Rodrigo Salvo dice: ¿crees que reforma laboral va a fortalecer finalmente más al Partido Comunista dentro de los sindicatos? Yo creo que cuando uno se plantea una reforma no se hace en función de un partido. Aquí las reformas se están haciendo en función de un país, mirando a los trabajadores y trabajadoras. Ahora, el tema de la reforma lo que busca y lo que debería buscar es equilibrar la cancha. En nuestro país hay una asimetría entre el poder del empleador y la situación de vulneración permanente que tenemos los trabajadores. Entonces esta reforma no obedece a que una reforma la pinta el Partido Comunista o del partido como se llame. Perdón, Cristian, lo que pasa es que a lo mejor él se refería a que muchos de los dirigentes de ciertos sindicatos o de confederaciones grandes, muchos son del Partido Comunista. Entonces de repente se puede hacer se hace una lectura de que a lo mejor hay una presencia mayor del Partido Comunista en sindicatos más fuertes. No, yo creo que la presencia del Partido Comunista tiene un trabajo histórico de 100 años en función de un trabajo con el mundo sindical, pero las representaciones sindicales, las expresiones políticas son diversas, distintas, de distintas militancias, socialistas, demócratas cristianos, de derechas, y la mayoría de los líderes sindicales en general son independientes, no tienen pertenencia a los partidos políticos. Entonces yo creo que es una falsa discusión que se trata de instalar, ¿cierto?, de los poderes fácticos de nuestro país, lo que impide que tengamos una discusión real y una reforma que obviamente hubiese sido más avanzada, donde se dejó fuera de esta, ¿cierto?, lo que es fundamental, la negociación por rama o por sector, que finalmente ese es el gran nudo y va a ser la gran tensión que vamos a vivir en los próximos años, porque acá en Chile no se permite ese debate, ni la discusión, ni hacer una reforma de verdad.
Estamos conversando con Cristian Cuevas. A la vuelta, porque vamos a hacer un alto, vamos a conversar sobre la reforma laboral o esta reforma que busca dar una mayor posibilidad de una negociación colectiva. Recordemos que hoy día, de hecho esta misma tarde, en el Senado, en la sala completa, se aprobó la idea general todavía, pero se aprobó por 22 votos contra 14. Vamos a conversar sobre eso con Cristian Cuevas. Vamos a volver al problema que tiene hoy día la Confederación de los Trabajadores del Cobre. El delegado en la Embajada de Chile en España, el agregado laboral. Cristian, nos quedamos con varias preguntas pendientes. Quiero cerrar el tema de la Confederación de Trabajadores del Cobre y lo que está pasando con ellos hoy día, que están sentados en una mesa de negociación con Codelco, después de varios días de movilizaciones. ¿Cuál es la situación hoy día puntual? Tú mencionabas lo que pasa en el metro, en otras partes con los trabajadores que son subcontratados. En el cobre en específico, ¿se ha avanzado desde que tú mismo lideraste las movilizaciones? Bueno, yo creo que el proceso de la Confederación ha sido victorioso desde el año 2007 al visibilizar, al poner a negociar a Codelco y también, cierto, en este caso a las empresas contratistas, lo que es un acuerdo marco. Ahora, este 2015 correspondía negociar y esto fue obstruido. Lo que es peor, que es obstruido por sectores que fueron puestos en esa responsabilidad de la administración de Codelco, que son parte del gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente que aquí hay una visión destinada y que tiene que ver con la reforma laboral de impedir que en nuestro país se instale el tema de la negociación por sector. Ese derecho nosotros lo ganamos en el 2007. Y lo hemos venido negociando el 2009, el 2011, el 2013. Perdón, ¿a eso se le tiene miedo? ¿Eso no se quiere? ¿Se quiere tratar de romper esa posibilidad de negociar por sectores? Por supuesto, lo que se quiere es fragmentar, dividir, pisotear y someter. Hoy día la Confederación hasta ahora, cierto, está negociando con su equipo, con el Ejecutivo de la Confederación y yo espero que se avance en función de las tareas y las agendas que ahí se estaban haciendo, porque acá hay un conflicto, hay un compañero caído en función de esta violenta represión, entonces volvemos a una lucha que hicimos hace 10 años atrás. Hay un retroceso en ese proceso, pero eso lo hace gente que está en la administración actual de Codelco y que responde a la política también del gobierno. Entonces, esta situación también son señales equivocadas en función de lo que quiere la mayoría, y en este marco yo espero que prospere el diálogo y se busquen los canales para poder resolver este conflicto. Perdón, Cristian, ¿y cómo mira usted también lo que ha pasado con, no sé, quema de buses en estas manifestaciones? ¿Por qué se pasa a ese otro extremo que de alguna manera puede impedir que efectivamente haya un diálogo más rápido? Mira, yo conozco bien a los trabajadores y trabajadoras de Chile, no tan solo del cobre, ya te lo decía, a las trabajadoras asalariadas del campo, a las trabajadoras temporeras, y en general son todos trabajadores pacíficos. Pero mira, yo hoy día en la mañana estaba en el metro y la violencia que se ejerce contra millones de ciudadanos del metro, que son 2.300.000 diarios que pasan por el metro de Santiago, a diario esa violencia. Y claro, se dice... Perdón, esa violencia de ir todos apretados, de no entrar... De pisotearte y de violentarnos entre nosotros, y en una situación que lleva 8 o 10 años que no se ha resuelto. Entonces, ¿qué ocurre ante los hechos que se ocurre a través del bloqueo que se hace, en este caso de la industria minera? La verdad que el carabinero sabe cómo resolver esos conflictos y los líderes sindicales también. Lo que ocurre ahí es que hubo una ruptura de impedir ese diálogo y esa solución del conflicto. Y esa fue una decisión de Pizarro, de Landerreche y de Raimundo Espinosa, en que obviamente le pidieron al ministro del Interior, el señor Burgos, de mano dura en relación a este proceso. Y eso obviamente ellos tendrán que pagar ante la historia, la situación de la muerte de Nelson Quisquillao y la represión a los trabajadores, que hoy día la Confederación sigue unida, fuerte, y obviamente va a seguir negociando por sector. ¿Crees que van a llegar a lo que esperan con la mesa de negociación con Codelco? Yo espero que sí. Ahora bien, eso son decisiones que ellos tomarán en sus espacios institucionales y en la asamblea, pero ya se abrió el diálogo, que es lo más fundamental, y los mecanismos, ¿cierto?, de construir acuerdos. Cristian, te quiero llevar a la reforma laboral. Lo decíamos antes de ir al corte. Esta tarde se aprobó. El Senado tiene que seguir el trámite, porque esto fue en la sala del Senado. Se aprobó por 22 votos a favor, 14 en contra. En general, la reforma laboral, que básicamente es una reforma que busca fortalecer los sindicatos. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta reforma laboral? Y me gustaría una opinión tuya respecto a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y el rol que ha tenido al manejar este y otros temas. Mira, primero decir de que a mí me sorprende que los empresarios de nuestro país se nieguen al debate y se nieguen a hacer un proceso de reformas. Porque cuando a mí me ha correspondido esta responsabilidad de estar en Europa, desplazarme por los distintos países, dialogando con grandes empresarios y dialogando con los trabajadores y con gobiernos también.
Y la verdad que en el foro internacional no se entiende esta actitud perversa y reaccionaria del empresario chileno y de sectores, no tan solo de la alianza, sino también sectores de la propia nueva mayoría que impiden este proceso que tiene que ver con una reforma justa. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, los que están expresándose, ¿cierto?, en Renovación Nacional, en la UDI, en sectores de la democracia cristiana, y que obviamente impiden, ¿cierto?, pero no pensando en los trabajadores, sino pensando en sectores que obviamente tienen secuestrada la democracia en nuestro país y que obviamente lo podemos expresar en esta situación del financiamiento de la política, ¿me entiendes? Porque todo esto está relacionado. Entonces, lo que se hace es una invitación a debatir, no tener miedo al debate y que obviamente podamos construir unas relaciones que emparejen las canchas, y en esta situación los trabajadores y trabajadoras están en una situación en desmedro y en deuda en estos 25 años de democracia. Ahora, el tema es que una cosa que el propio Estado de Chile se ha comprometido ante el Foro Internacional, en la Organización Internacional del Trabajo, y ni siquiera se cumplen los propios mecanismos que el Estado se ha comprometido a cumplir. Si cumpliéramos esas normas mínimas, obviamente no estaríamos discutiendo ni siquiera de reforma. Hoy día se aprueba la idea general de legislar, pero no se ha votado el detalle. Y en el detalle está la diferencia de las leyes. Lo conocemos bien en nuestra propia historia. Hay dos aspectos que para los sectores gremiales empresariales son los más sensibles. Uno es la titularidad sindical y el otro es el reemplazo en huelga. ¿Tú crees que esos dos puntos se van a aprobar en el Parlamento? Yo espero que lo aprueben. Porque la ciudadanía tiene que observar el comportamiento de sus parlamentarios. ¿Siguiendo la votación? Siguiendo la votación, y los trabajadores yo los invito a seguir cuál es el comportamiento de en este caso de los parlamentarios. Y en esa misma línea, ¿cómo analiza las palabras del ministro de Hacienda? Que él mismo se abre a revisar el reemplazo en huelga, por ejemplo. Lo que pasa es que si se hace aquello, se mata esta reforma, ¿me entiendes? O sea, se mata, se deja de operar esta reforma, deja de existir. Sí, perdón, pero el reemplazo en huelga es un derecho internacional y que obviamente no es materia de discusión. Yo entiendo eso, pero ¿cómo entendemos todos que se presenta una reforma de una manera y después el ministro busque cambiar algo que se aprecia como fundamental dentro de la reforma? Porque en el fondo en nuestro país la política está secuestrado del empresariado. Y eso nosotros no lo podemos permitir, y yo no te hablo del empresariado, el pequeño que tiene las mismas dificultades que tiene un trabajador, sino te hablo de estos grupos corporativos que a medida del chantaje tratan de imponer o impedir cualquier aspecto de transformación o cambio en nuestro país, porque acá no se está haciendo un cambio ni al sistema, se están haciendo pequeñas reformas que permitan dar los primeros pasos. Y que obviamente yo tengo una opinión crítica porque deberíamos haber avanzado mucho más. Pero la verdad de que esa es la situación que tenemos hoy día, y también asumir la responsabilidad de nosotros como trabajadores, porque yo creo que hemos tenido un déficit en el mundo de los trabajadores en función de poner más fuerza a este proceso. ¿Cómo déficit? ¿Y de quién viene ese déficit? Bueno, de nuestros principales representantes, porque cuando ¿La CUT, perdón? Bueno, la CUT, en tanto como organismo principal de los trabajadores, yo creo que tuvo un déficit al inicio de este proceso de reforma cuando aplaudió el proyecto de ley en diciembre del año 2014. Y después se observó que el proyecto no venía como lo aspirábamos los trabajadores y se comenzó a hacer correcciones. Pero tampoco nos hemos puesto toda la fuerza necesaria, y la fuerza, cuando te hablo, la fuerza organizada, la fuerza en movimiento, y que el trabajador y la trabajadora que está en la casa que sepa cuál es lo necesario para esta reforma, que es su participación. Y eso tenemos que corregirlo para darle sustancia al movimiento sindical. Perdón, ¿usted es crítico a Bárbara Figueroa en específico? Soy crítico a la forma en que se han hecho los procesos, y que creo que hay que hacer una revisión de cuánto más tenemos que hacer para fortalecer la Central Unitaria de Trabajadores, porque hay un mundo que hay que ir a conquistar, y en ese caso Bárbara tiene la gran responsabilidad de convocarlos a todos. ¿Y no ha podido hacerlo hasta ahora? No, yo creo que está haciendo los esfuerzos, pero siempre hay que trabajar más, y para eso se necesitan de más manos, de más equipo y de más fuerza. Y eso obviamente requiere también de una autonomía y una independencia de quienes gobiernan, y eso tiene que ser claro y nítido.
Cristian, lo quiero cambiar un poquito de tema, aunque en el fondo tiene que ver con esto, tiene que ver con las reglas en que se rige el país. Hay un movimiento grande hoy día y que va avanzando, tiene parlamentarios también, pero una serie de rostros visibles de distintas áreas de la sociedad chilena y que busca plebiscito, por ejemplo, para votar cosas como un mecanismo, una nueva constitución. Y hay un movimiento por una asamblea constituyente para una nueva constitución. ¿Cómo se sitúa usted frente a eso? Bueno, yo soy parte del movimiento por la asamblea constituyente y de Marca tu Voto desde su origen, por lo menos hace un par de años, o antes de las elecciones del 2013. Y la invitación es que nosotros nos apropiemos de esta convocatoria a este proceso constituyente. Pero ¿por qué es necesario participar? Porque aquí se van a definir los ejes de la República, o sea, los ejes del país para estos 50 años. Y eso requiere de la mayor participación, no, porque hoy día esto está en manos de las élites que están definiendo el camino y cómo se va a construir aquella. Y aquí se requiere de la participación de usted, pues, el que está en la casa, el que está ahí afectado, porque la Constitución lo que va a hacer, ¿cierto?, es discutir temas, por ejemplo, cuál es la institucionalidad que queremos para este país. ¿Qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales? ¿Qué vamos a hacer con las políticas antidiscriminatorias? ¿Cómo vamos a discutir la situación del pueblo, de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo se va a identificar o va a ser nuestra nación en función de estas diversas identidades y nacionalidades que existen dentro? Por tanto, eso requiere de participación, pero para eso necesitamos de ustedes. Y lo otro que es importante, que se pueda resolver, que el plebiscito sea el mecanismo que finalmente pueda dirimir si es por el mecanismo de asamblea constituyente, que es la que yo por lo menos y nosotros apostamos, u otra, ¿cierto?, en función de que la soberanía vuelva a su domicilio, en eso, en eso no ha sido claro ni la presidenta ni el propio ministro del Interior, señalando en algún momento que tiene que ser por vía institucional, en otro momento diciendo que no se ha cerrado la puerta para la asamblea constituyente. ¿Usted confía que se van a sentar bases para que haya una participación grande en una nueva constitución en este gobierno? Yo, mira, creo que más que confiar muchas veces solamente en los que gobiernan, yo espero en la buena fe de la presidenta que está convocando este proceso, pero creo también en la capacidad que tengamos nosotros como pueblo, pues, como ciudadanos. Para presionar, pero sobre todo, mira, que el otro día veía que la derecha se oponía a que se pudiera implementar la educación cívica en los colegios. Aquí necesitamos de una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que esté informada. Y cuando hablamos de ciudadanos, yo hablo de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los trabajadores, de la jefa de hogar, la que está padeciendo las situaciones y el rigor y la depredación que vivimos a diario en el sistema por las condiciones de trabajo y de la sociedad enferma que se está construyendo. Y eso tenemos que hacerlo desde las mayorías. Para eso necesitamos nueva constitución y que el mecanismo se plebiscite y que las mayorías se expresen. Cristian Cuevas, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Beatriz, un gusto volverte a ver. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver un resumen de noticias. Sin transparencia no hay ninguna posibilidad de recuperar la confianza de la ciudadanía. Con transparencia total tenemos al menos una chance. Estas fueron las palabras de presentación de los presidentes de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, y del Senado, Patricio Walker, sobre las medidas internas que adoptará el Congreso para fomentar la probidad y la transparencia. El foco central de las medidas está en la modernización del trabajo legislativo, el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, el perfeccionamiento de los estándares de probidad y transparencia y la difusión y publicidad de la información pública del quehacer legislativo. Entre los puntos a resaltar se encuentra una convocatoria al Consejo de Modernización de la Labor Legislativa, multas a parlamentarios por inasistencia, impedir alteración de cómputo de quórum y mayorías especiales, la creación de la Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria, entre otras. Quilicura TV, canal perteneciente a la comuna del mismo nombre, anunció una querella criminal contra el agresor de Manuel Alarcón, funcionario no vidente del medio, que la tarde de este martes fue atacado al interior de un vagón del metro en la estación Santa Ana. Pasadas las 16 horas del martes, Alarcón ingresó al tren para trasladarse hasta la Plaza de Armas de Santiago, momento en el que pasó a llevar con su bastón a una persona que se encontraba sentada en el suelo del vagón, quien reaccionó empujándolo, haciendo que azotara su cabeza contra el suelo. Producto del golpe, la víctima perdió el conocimiento, por lo que debió ser asistido por otros pasajeros antes de que llegaran los servicios de urgencia, que lo trasladaron a un recinto asistencial, mientras que el agresor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía.
El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, afirmó este miércoles que el seleccionado chileno Eduardo Vargas maneja 3 ofertas de 3 países distintos, asegurando que estamos buscando la venta de algunos jugadores como Vargas, quien es un gran futbolista y tiene 3 peticiones de diferentes países, afirmó el timonel del club celeste en entrevista con Kiss Kiss Napoli, radio oficial del club. Pese a no dar nombres, el campeón de la Copa América con la Roja sería pretendido por el West Ham de Inglaterra, Villarreal de España y Trabzonspor de Turquía. Cabe precisar que el último club que defendió el renquino fue Queen's Park Rangers, elenco que la temporada pasada descendió a la Champions League inglesa. El Fondo de Rescate Permanente de la Eurozona, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, dio luz verde al programa financiero del tercer rescate a Grecia y autorizó un primer tramo de 26.000 millones de euros para este país. Este pago está dividido en un tramo de 10.000 millones de euros que serán transferidos a una cuenta especial del Mecanismo Europeo de Estabilidad en Luxemburgo para la recapitalización y liquidación de bancos y en otro de 13.000 millones de euros que Atenas recibirá mañana por la mañana. Otros 3.000 millones de euros se desembolsarán no más tarde del 30 de noviembre en 1 o 2 tramos, sujeto a la implementación por parte de Grecia de medidas claves. La autorización, que se ha llevado a cabo por conferencia telefónica, ha sido posible después de que varios países del euro llevaran ante sus parlamentos el acuerdo para conceder al país un nuevo paquete de asistencia financiera, entre ellos Alemania, Holanda y España. En 2 sesiones y tras la presión de varios parlamentarios, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continuará hoy con la discusión en particular de la Agenda Corta Antidelincuencia. El proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos se encuentra con discusión inmediata en su primer trámite legislativo. Los principales puntos del proyecto se concentran en introducir modificaciones al actual Código Penal. Por ejemplo, para los robos con violencia y robos con fuerza en lugar habitado, realizados por primera vez, se deberá cumplir al menos 1 año de cárcel. En esta línea, el proyecto limita el otorgamiento de la libertad condicional a los reincidentes y a los responsables de robos violentos y en lugares habitados, junto con los robos con fuerza de cajeros automáticos, hasta el cumplimiento de 2/3 de su condena. Además, propone establecer un delito especial para abordar el problema de la criminalidad organizada en torno a la comisión de delitos cuantiosos contra la propiedad, asignando penas de crimen a los responsables de los delitos de robo y receptación por cuantías superiores a 400 UTM. Horas extra impagas, mayor seguridad y problemas de infraestructura son algunas de las denuncias de los trabajadores de Metro de Santiago, por las cuales se manifestaron esta mañana en la línea 1 del tren subterráneo, advirtiendo sobre una posible paralización del sistema de no lograr mejoras en sus condiciones laborales. Al respecto, la presidenta del Sindicato Unificado de Metro número 7, Daniela Pérez, señaló que la empresa se autoimpuso como plazo máximo el 31 de agosto para responder a sus demandas. Tras el ataque al sitio de citas amorosas para infieles Ashley Madison del pasado 20 de julio y la revelación de los datos en internet esta madrugada, ya comenzaron a salir los primeros resultados. Entre ellos, de los 37 millones de miembros suscritos y con 46 países donde el servicio se encuentra disponible, se descubrió que más de 15.000 correos utilizados para la creación de una cuenta pertenecen al área militar y el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, también es posible visualizar las 25 ciudades con más miembros suscritos. El listado lo lidera Sao Paulo, luego Nueva York, en tercer lugar Sydney, seguido de Toronto y Santiago en el quinto lugar con 218.125 personas. Aún así, se debe considerar que no se contempla la población total de cada una de las ciudades. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya está listo Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Que le vaya bien.